en el país es de 542.281. No se reportaron fallecidos, por lo que las cifras se mantienen en 5.796 desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando de marzo, año 2020, ¿cierto? Bueno, en el mundo, si hemos dicho también, son más de 601 millones los contagiados y son más de 6.488.000 los muertos, repito, desde el inicio de la pandemia por COVID-19. Bueno, eh, queda más o menos claro, no lo tuvo tan claro al inicio de la Organización Mundial de la Salud, pero finalmente declaró la pandemia. Una semana dijo, no, esto no va a ser una pandemia, una semana después la declaraba. En todo caso, está más o menos claro, se puede identificar cuándo comienza una pandemia, pero no cuándo termina. Y además, si nos escuchamos desde hace ya varias semanas, uno se refiere a la pandemia así como si ya hubiera terminado. Cuando estábamos en pandemia, en tiempos de pandemia, y no, la pandemia sigue, ahí están estos 29 casos, han sido días con una cifra más abultada, cifras con menos días, con menos cifra, pero ahí está, la pandemia no ha terminado. ¿Cuándo se puede afirmar que terminó? Bueno, es el motivo por el que hemos querido contactar a la doctora Fátima de Abreu. Ella es médico internista, infectólogo del Centro Médico de Caracas. Doctora de Abreu, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, Román, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está todo? Muy bien, encantado de tenerla de nuevo. Igual, igual. Doctora, ¿cómo se declara el fin de una pandemia? Insisto, tanto costó reconocer al inicio, pero ¿cómo se declara el fin? Es Sí. complicado, ¿no? Porque tenemos que ir viendo día a día los casos. Tú sabes que muchos de estos datos que tenemos eh, son datos que les faltan números, Sí, ¿no? sí. Y de hecho incluso no se pueden ver día a día, sino que tendrías que verlos por semana Claro. para más o menos entender cómo está la evolución. Sí. Si la semana pasada, por ejemplo, la semana del 22 al 28, se reportaron en total en la semana 847 casos. Estoy hablando de cifras, Sí. ¿cómo Oficial. se llama? Oficiales, Ok. pues. Entonces el reporte es alrededor de lo mínimo 50, 60 casos, un máximo como de 200 casos por día. Entonces, lo cual quiere decir que la pandemia sigue activa. Y de hecho, en julio de este año, nada más en julio de este año, los casos aumentaron de forma muy importante en Europa hasta el punto de que pensaron volver a colocar las mascarillas, Sí. ¿no? Entonces yo creo que todavía no estamos para decir que la pandemia se acabó. Bueno. Y de hecho, yo creo que son muchísimos más los casos. Lo que pasa es que estamos ahorita con unas subvariantes de la Omicron, la BA.4 y .5, que son variantes que dan síntomas mucho más leves, ¿verdad? Mucho más cortos, y es lo que tú escuchas por allí de la gente diciendo que no, que me dio alergia, que tuve una alergia, pero me dio un poquito de malestar, pero eso fue gripe porque me duró 3 días y se me quitó. Con un problema adicional, que es que estas variantes, al dar síntomas un poco más leves, también te dan inmunidad un poco más corta, entonces las reinfecciones son más frecuentes, ¿no? Entonces es la persona que dice, oye, no salgo de una gripe, tuve gripe y otra vez tengo gripe. Yo creo que todo eso es COVID. A lo mejor lo que vamos viendo es un cambio en la pandemia, ¿ok? De hecho, también se han descrito en estas nuevas variantes, las .5, que los síntomas del COVID prolongado son menos frecuentes o están menos presentes en estas variables. Entonces, a lo mejor lo que vamos a ver es que la enfermedad va a ir cambiando, ¿verdad? Se va a ir normalizando, a lo mejor para allá vamos, ¿ok? Y va a pasar como pasó con la influenza, que fue la gripe española, pues. Que ahora tenemos influenza en unas épocas del año, sigue siendo una enfermedad muy fuerte. La influenza está asociada con una alta mortalidad, sobre todo en países de climas muy fríos, pero en Venezuela también tenemos influenza, y ya la tenemos como más estratificada, y existe la vacuna. Probablemente tenemos antivirales, tenemos la vacuna, y en lo que la enfermedad termine modificándose, a lo mejor ahí vamos a empezar a ver lo que se llamaría el fin de la pandemia. Claro. Que yo creo que va a ser una modificación de la pandemia. Claro. Ahora, si tomamos como cierta la cifra oficial, esta, por ejemplo, de los 847 casos en la última semana, y los comparamos con semanas anteriores y con lo que nos dicen los últimos meses, ¿cuál es la tendencia? ¿Esas cifras apuntan a qué?
Bueno, ha sido como olas, ¿no? Ujú. Venía bajito, en julio tuvimos un pico mucho más alto y ahorita está como volviendo a bajar un poco, ¿no? Ujú. Yo creo que más que bajar, yo te diría que en las últimas semanas ha tendido como a estabilizarse. Pero Pero que te uno, repito, uno, uno podría yo no sé si es un Ujú. registro lo que estamos Exacto. viendo también. Pero uno podría suponer, doctora, que luego de terminar las vacaciones escolares pueda de nuevo aumentar por los viajes, por la Sí, movilización de la gente. sí, y Sí, de hecho, por eso que te digo que probablemente tenemos un subregistro, porque ok, con toda esta movilización de las personas probablemente sean más casos de lo que en claro, verdad se están reportando. Pero como te digo, sí, casos leves que mucha gente ni siquiera acude al médico, ni claro. siquiera acude al médico. Claro, luego de 2 años y medio de pandemia, todavía en pandemia, las recomendaciones las mismas. Es decir, nos debemos proteger igual, igual el uso de la mascarilla, igual el distanciamiento en la medida de lo posible, igual el lavado de manos y ahora insistir en la vacunación, doctora. Sí, yo creo que sí. Fíjate que una de las cosas que la gente tiene que tener en cuenta es qué personas susceptibles tienes en el hogar. Ujú, Porque cuando llevas el virus, que a lo mejor a ti te da leve, ujú, pero tienes una persona mayor en la casa o una persona con algún tipo de sí, inmunodeficiencia porque está recibiendo quimioterapia, porque está recibiendo drogas inmunosupresoras, etcétera, tú te estás llevando ese virus que a lo mejor en esas personas no va a ser igual de leve, ¿no? claro. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros hemos tenido algunos pacientes hospitalizados, muy pocos en verdad comparado con las otras olas, Ujú, pero esos pacientes que hemos tenido hospitalizados son precisamente pacientes que son que tienen alguna comorbilidad, pacientes con enfermedades pulmonares, pacientes con cáncer recibiendo quimioterapia, pacientes de edad avanzada, mayores de 65 años, 80 años, 90 años. Entonces, la enfermedad sigue teniendo una connotación severa en un grupo determinado de la población y eso no hay que perderlo de vista. Y todavía hay personas que tienen complicaciones asociadas al post-COVID, ujú, después que se te quita el sí, COVID, la fatiga muy marcada, incluso alteraciones urológicas que se han hablado últimamente, problemas para orinar, con retenciones de orina que necesitan incluso uso de sonda, ujú, por estos problemas neurológicos que no están tan claros, pero que forman parte de este síndrome complejo que sí, es la gente después que pasó el COVID. Entonces yo creo que todavía la recomendación sigue siendo cuídense, ujú, ¿verdad? Usen aunque ya no lo vemos, si sí, te la pones verdad. a ver, sales un rato a donde vayas y la gente no anda con el tapaboca y si le dice que se lo coloque, te miran como extraño. Uno que carga el tapaboca Ujú, lo ven a uno como extraño. sí. Pero yo creo que todavía no es el momento de quitarse el tapaboca, Coincido. realmente. Doctora, cambiemos un momento y antes de despedirla, es la doctora Fátima de Abreu quien nos acompaña. La viruela del mono. La viruela del mono Ujú. han dicho hasta ahora que no parece que se convierta en pandemia, primero por sus características, luego por la transmisibilidad, pero vemos sí como, por ejemplo, desde la Academia Nacional de Medicina, la propuesta es que el Ejecutivo declare una alarma sanitaria. De viruela del mono, ¿qué tenemos en Venezuela? Los tres Tres casos casos, reportados. tres casos, tres Tres. casos confirmados. Ok. La prueba se hizo en el Instituto Nacional de Higiene. Sí. Este, sigue manteniendo las mismas características de la viruela del mono a nivel mundial. Ujú, Ahorita salió un trabajo interesantísimo en la revista New England Journal, que fue de ahorita, de agosto 25, ¿verdad? Donde hicieron el reporte de 528 infecciones que están diagnosticadas desde que empezaron los casos, que aunque la alerta epidemiológica se hizo en mayo, perdón, los casos ya empezaron a reportarse desde abril hasta junio, ¿no? ujú, Y de esos 528 casos fueron en 43 sitios en 16 países diferentes y el 98% de las personas eran personas que eran bisexuales o hombres que tenían ujú, sexo con hombres. Y esto es una característica importante, uno no quiere con esto crear discriminación, que es ujú, algo importante que la gente lo entienda, pero es la población vulnerable y hay que decirlo porque esta población tiene que proteger, tiene que usar protección, porque además de aislar el virus de las lesiones, se ha aislado el virus en el líquido seminal. Entonces, aquí puede haber una connotación de transmisión sexual que va mucho más allá del contacto piel con piel, ujú, boca con piel, con las lesiones. Los casos que hemos tenido en Venezuela son de las mismas características, entonces en Chile
Un amigo mío que trabaja en el Hospital del Carmen, Chile, también tenía 7 casos, todas personas homosexuales, y de la mitad de esas personas homosexuales eran personas que tenían con infección con el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces hay una realidad que no podemos cerrar los ojos, que esta enfermedad ya es una alerta, no, más allá de una alerta epidemiológica, ya es una emergencia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Y yo sí creo que no estaría de más decretar una alerta epidemiológica y hablar con las poblaciones susceptibles o de alto riesgo, porque una de las formas de parar esta epidemia que se está transmitiendo, porque se está transmitiendo de una forma importante, es que la gente entienda que si ha tenido contactos sexuales de riesgo, debe mantener aislamiento, o si tiene lesiones de piel, debe mantener aislamiento. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación que puede ser tan corto como 3 días, Sí. o puede ser tan largo como 21 Wow. días. Incluso hablan de aislamiento del virus hasta el día 28. Entonces, estas personas que han tenido contactos sexuales de riesgo deberían mantener un aislamiento o por lo menos abstinencia sexual por lo menos hasta el día 28, 21 o 28 días, Sí. para evitar la transmisión de la enfermedad. Lo bueno de esta enfermedad es que una vez que te da, ya te quedó con inmunidad y no vas a volver a tener casos, ¿no? Lo que hace que Sí. esto, tú pienses que esto puede limitarse más Exacto. fácilmente que lo que pasó con COVID, ¿no? Que COVID, tú puedes tener muchas reinfecciones. Hay personas que han tenido 5 veces COVID, 3 veces COVID. Esto no es lo mismo. Esto más bien recuerda el inicio de la pandemia del VIH-Sida hace muchos años, ¿no? Y yo creo que hay mucho temor de caer en la discriminación hacia este grupo de población, que no es la idea, pero sí creo que hay que alertarlos, que tengan muchísimo cuidado, sobre todo los que viajan en estas épocas de vacaciones, los que viajan a países donde han habido más casos, como Europa, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, que si van a esos sitios eviten tener contactos sexuales con personas que no sean conocidas, sobre todo se ha descrito en pacientes con múltiples contactos sexuales. Usen protección. Sí, acuérdense que las lesiones pueden ser múltiples lesiones, pero en este trabajo súper interesante, el 64%, o sea, más del 50% tenían menos de 10 lesiones. Entonces pueden ser unas lesiones muy pequeñas, ¿ok? Y hay un grupo de pacientes que pueden no tener síntomas visibles en la piel, pero pueden tener el virus y pueden estar transmitiendo el virus de la viruela símica. Entonces, que hay que tener mucho cuidado. Y la otra cosa que pregunta todo el mundo es que si la vacuna que me puse hace muchos años, sobre todo habemos un grupo de población que recibimos la vacuna de la viruela, pero eso fue en pacientes antes de los años 80, ¿no? Que están vacunados. Después de los años 80 nadie está vacunado. Y es muy poco probable que todavía tengamos inmunidad, porque hay un fenómeno que se llama inmunescencia, que es que los anticuerpos van disminuyendo con el paso del tiempo. Entonces, yo creo que sería, bueno, ojalá, pero no creo que tengamos inmunidad suficiente como para protegernos. Y no hay vacunas suficientes para vacunar a toda la población. Se está creando vacunas, sobre todo en los países donde han tenido muchos casos, para hacer cercos epidemiológicos, donde hay muchos casos en determinada población de riesgo. Pero ahorita no hay en el mundo suficiente vacuna para vacunar a toda la población. Entonces, la recomendación es un llamado a la sensatez, a protegerse, a cuidarse. Esta enfermedad es como un poco más fácil, si uno lo ve, para evitarla, porque no se transmite por fomites, o sea, por contacto con objetos, ni sustancias, ni tampoco se transmite por el aire, por las gotas, sino que el contacto tiene que ser con las lesiones y se cree, yo creo que, aunque todavía no lo han dicho, pero se cree que también se puede contagiar por vía sexual porque se ha aislado en el líquido seminal. Entonces, un llamado a la cordura, y en estas poblaciones de riesgo, repito, no con la intención ni de discriminar, pero sí un llamado de atención o de alerta para que se protejan, para que se protejan. El último caso en Venezuela fue en el Hospital Vargas de Caracas y era un paciente
que un hombre que tenía sexo con hombre, que incluso llegó con lesiones que sugerían otra infección de transmisión Ujú, sexual, como sífilis. ujú, De hecho, esto es otra característica que se ha visto en este grupo de población, que tienen añadidas otros tipos de infecciones de transmisión sexual, y al final eran lesiones de viruela del mono donde se claro. pudo aislar. En Venezuela se hace el diagnóstico en el Instituto Ujú, Nacional de Higiene por PCR, reacción de cadena de la polimerasa, ujú, con mucha certeza. claro, Entonces tenemos para hacer el claro. diagnóstico, pero ojalá no Bien. tengamos que hacer más diagnósticos. Ojalá, ojalá así sea. Gracias, doctora Abreu, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti por la invitación, Tomás, Feliz de día, verdad. que esté muy Muchas bien. gracias. Muy Igual amable. Es la doctora Fátima Abreu, es médico internista, infectólogo del Centro Médico de Caracas. Son las 7:48 de la mañana. Comparto algunos mensajes publicitarios. Ya no